Buenos días, mis queridos consultores. Espero que hayáis tenido un buen día y, como siempre, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, una vez que hemos visto la introducción y ya hemos analizado las dos maneras de seguir este curso, ¿no? Que una es pues, con la instalación de la base de datos en nuestro ordenador personal y la otra es mediante Apex. Yo voy a hacerlo mediante el SQL Developer, la instalación que he hecho en mi ordenador, la que habéis podido seguir en el punto anterior. Entonces, bueno, toca meterse manos a la obra. Como decía un profesor mío, a programar se aprende programando, ¿vale? O sea, aquí hay que ensuciarse las manos. Entonces, vamos a empezar, chicos, por lo que habíamos comentado primero vamos a hacer la creación, ¿no? De las dos primeras tablas y vamos a insertar datos, ¿no? Y ese modelo que vamos a utilizar. En cuanto a esa creación de tablas, os he dejado en las descripciones, ahí tenéis el link al archivo para que lo podáis abrir y yo lo voy a copiar aquí para que lo veáis. Es este archivo que contiene dos tablas y las inserciones. Podemos comprobar que es bastante descriptivo. Es verdad que se entiende bastante bien, yo creo, ¿vale? O sea, aquí tenemos sentencias, las creaciones de tablas, pues create table, creación de tabla, nombre de la tabla y luego las columnas separadas por comas. En este caso, pues la tabla de departamentos tiene 3 columnas, ¿no? El identificador de departamento, el nombre y su localización. La clave es un número de 2 posiciones, el nombre es un texto de 14 posiciones, la localización es un texto de 13 posiciones y vamos a tener la primary key, que ya explicaremos qué es esto, la vamos a tener puesta sobre el departamento. Entonces, no quiero que ahora nos enzarcemos viendo esto, no tiene sentido, lo vamos a ver más adelante, pero simplemente que entendáis un poco por encima, pues eso, cómo es la sintaxis. Y lo mismo para los insert, ¿no? Oye, insertamos en la tabla de departamentos, ¿qué valores? Estos valores, los valores separados por coma. O sea, me refiero, creo que es bastante autoexplicativo. Entonces vamos a crear esta primera tabla, creamos esta primera tabla creada, creamos esta segunda tabla, que es la de empleados, ¿vale? Estos son los insert dentro de empleados y estos de departamentos, perdón, y estos son los insert dentro de empleados, que los señalamos todos y los ejecutamos. Y aquí tenemos una sentencia que lo que vamos a hacer es, digamos, la confirmación, ¿no? Que todos esos datos que hemos metido para todo lo que son los insert, digamos que los confirmamos. Y esto los deja grabado, es confirmación terminada, lo deja grabado en la base de datos. Pues con esto, chicos, ya podemos arrancar. Todo esto fuera y ya podemos empezar. Sintaxis básica. Select, que es para seleccionar. Con esto nos permite seleccionar columnas. Entonces, vamos a utilizar aquí, vamos a mostrar, ¿vale? El primer wildcard. Select asterisco from y nombre de tabla. Aquí podemos, por ejemplo, poner la tabla de empleados que acabamos de crear. Entonces aquí abajo, lo voy a subir para que se vea mejor, aquí abajo vemos la tabla de empleados con los 14 registros que acabamos de insertar hace un rato. De nuevo, pues comento que yo creo que la sentencia es bastante autoexplicativa. La seleccionas columnas, from, o sea, de dónde las seleccionas y aquí de qué tabla. Oracle, ¿vale? No distingue, no es case sensitive, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Oracle internamente guarda los elementos que queremos, que vamos a ir creando, pues en mayúsculas en sus tablas internas. Pero pues yo aquí podría ponerlo todo en minúsculas, por ejemplo, ¿no? Podría hacer select, asterisco, from, emp. Entonces, pues oye, en minúsculas. Y esto, como podéis comprobar, funciona exactamente igual. Me lo va a mostrar, no hay ningún problema. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer, por ejemplo, oye, la primera en minúscula, segunda en minúscula, mayúscula, en minúscula, y da igual, o sea, podemos entrelazar que no es que es sensitive, ¿ok? ¿Vale? O sea, podemos poner la F en mayúscula, la R en minúscula, la mayúscula, la M en minúscula, y ahora vamos a cambiar la tabla y vamos a poner depth, por ejemplo, ¿no? La tabla depth. Y vamos a ver que esto ejecuta perfectamente. ¿Veis? Podéis comprobar que ejecuta perfectamente. Como os comento, no es case sensitive. No obstante, a pesar de no ser case sensitive, una buena práctica es escribir las palabras reservadas en mayúsculas y pues lo que sea nombre, o sea, los nombres de las tablas y de las columnas en minúsculas. Yo, en la medida de lo posible, si me acuerdo, procuraré escribir las sentencias con este tipo de sintaxis.
Entonces, como os he comentado, después del select podemos poner los nombres de columnas por separado, separados por comas todos ellos. Podemos hacer un primer ejercicio en el que hoy vamos a solicitar escribir el nombre, el trabajo y la fecha de contratación de la tabla de empleados. Eso vamos a poner aquí, vamos a proponer un primer ejercicio en el que vamos a decir, oye, seleccionar el nombre, el trabajo y la fecha de contratación de la tabla de empleados. Aquí hemos introducido una cosa nueva que es el guión. El guión se utiliza para hacer comentarios. Todo lo que escribamos a la derecha del guión no es interpretado, o sea, no se considera código, por lo tanto todo lo que sean comentarios los podemos escribir con guión. Voy a dejar que, si queréis, pauséis el vídeo e intentéis vosotros ver cómo resolvéis este pequeño primer ejercicio y ahora lo hago yo. Si lo habéis pasado perfecto y lo habéis intentado, pues no tiene ningún misterio. Ponemos los nombres separados por columnas, hemos dicho el nombre, hay que poner el trabajo y la fecha de contratación, que es hire date, y pues from la tabla de empleados. Entonces, si hacemos esto, pues veremos que ahora mismo, ¿qué nos está mostrando? Pues nos muestra todos los 14 registros que habíamos incluido, pero en vez de mostrarnos pues todas las columnas, solo nos muestra las columnas que le hemos pedido, que eran nombre, el puesto que tienen, el trabajo y su fecha de contratación. Recordamos que tenemos el wildcard asterisco para mostrar todas las columnas y así no hay que andar escribiéndolas, o podemos poner las columnas deseadas separadas por comas. Por si acaso el primero no ha salido, que podría ser, os voy a proponer un segundo ejercicio. Este sí que sí tiene que salir, ¿vale? Aquí lo que voy a pedir es, oye, seleccionar nombre de departamento y, por ejemplo, pues no, simplemente nombre de departamento de la tabla de departamento. Os dejo ahora un poco de tiempo para que pauséis el vídeo y ejecutéis este ejercicio, que es sencillito. Seguro que este ya ha salido. Simplemente el nombre del departamento. Pues hoy el nombre del departamento es the name y from la tabla de departamento que se llama dept. Entonces, con esto, ¿qué se muestra? Pues en vez de toda la tabla de departamento enteros, mostramos simplemente la columna del nombre de los departamentos, ¿no? Contabilidad, investigación, ventas, operaciones. Pues una vez que hemos aprendido lo que es la parte de las sentencias básicas, ahora vamos a aprender qué es un distinct. Distinct lo que va a hacer es devolvernos los registros únicos, ¿vale? Esto nos va a devolver los registros únicos. ¿Qué significa esto? Es que nos proporciona esto, eliminación de duplicados. Eliminación de duplicados. Si yo, por ejemplo, vamos a seleccionar los trabajos de la tabla de empleados. Si yo simplemente hago esto, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a generar por cada registro una salida. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una vez al presidente, 3 managers, 2 analistas, 4 de ventas, otros 4 empleados. Digamos que claro, esto podríamos estar interesados. Yo quiero conocer, ¿no? Por ejemplo, quiero saber cuántas tipologías de trabajo hay en esta tabla de empleados. O sea, que tiene esta empresa, por ejemplo. Yo quiero saber el número de empleados. Entonces, yo no necesito aquí, porque tenemos una tabla de 14 empleados. Si fuese una empresa, imaginaros, ¿no? Una empresa que tenga 20.000 empleados, pues aquí habría 20.000 registros. Y yo lo único que quiero saber es, oye, qué tipos de trabajos, qué puestos hay codificados en esta tabla. Hacemos ponemos el distinct job, los distintos trabajos de la tabla empleados. Y como podemos verificar, ahora ya solo nos aparecen 5. ¿Qué empleados ha eliminado todos los duplicados? Y que podemos ver pues que hay 5 tipos de empleos en esta tabla de empleados, ¿no? Analista, clerk, salesman, manager y president. ¿Qué más utilidades? El distinct se puede utilizar con una o varias columnas. Tiene por qué ser solo una. O sea, yo por ejemplo podría hacer select distinct. Y aquí que podríamos buscar, por ejemplo, el trabajo, o sea, por trabajo y departamento, ¿no? Por ejemplo,
¿no? Y trabajo y departamento de la tabla empleado. Entonces aquí pues ya vemos que aparecen, no nos aparecen los 14 registros de la tabla, pero oye, tenemos 9 valores únicos de esta dupla. Porque, por ejemplo, pues clerks vemos que hay en el departamento 10, 20 y 30. Por ejemplo, analista solo aparece una vez porque analista solo hay en el departamento 20. Sysman solo aparece una vez porque solo hay en el departamento 30. Lo mismo le pasa a president que está en el 10, pero por ejemplo, managers hay en el 10, 20 y 30. Podemos emplear más de una columna. Aquí también, ¿qué podemos ver? Podemos indicar que el distinct tiene que ir al principio. O sea, no podemos meter el distinct entre medias. O sea, si yo intentase repetir la anterior, ¿no? Y dijese, oye, pues select distinct y hago job, hago select, perdón, y hago job, hago coma, hago distinct, depth no, por ejemplo. Esto va a fallar porque el distinct debe estar siempre lo primero. Aquí vemos que falla, dice falta una expresión, ¿no? Aquí hay algo que no está entendiendo. Si vamos a usar el distinct, va justo después del select, ¿vale? No podemos intermediarlo en nada. Entonces ahora, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues os voy a probar unos ejercicios, como siempre. Es interesante que os lo peleéis vosotros, porque así es como se aprende y cómo surgen las dudas. Os voy a proponer un primer ejercicio que podemos hacer select distinct job from y la tabla empleados. Hay 5 tipos de trabajo en la tabla de empleados, ¿vale? Analista, clerk, salesman, manager y president. Esto normalmente tiene que ser así, como os he comentado, ya veremos que son las primary key, pero una identificación en una tabla debe ser única. O sea, una tabla debiera de tener una columna que identifique ese registro de manera única. O sea, igual que las personas se identifican de manera única con el DNI, o un coche con su matrícula, o un teléfono con su número de teléfono único, pues en cada registro de la tabla es interesante que contenga una columna que tenga un parámetro que la identifique de manera única. ¿Cómo podríamos hacer esta validación? Muy sencillo. Hacemos un distinct de ese campo, ¿no? Que es el MNO, ¿no? el número de empleado. Si encontramos menos de 14 registros, significaría que tendríamos alguno repetido. Y efectivamente vemos que hay 14 registros. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Oye, pues de nuevo, select distinct. Y ahora, ¿qué habría que poner? Pues oye, nombre de empleado, ¿no? El inName from la tabla de empleado, que es MP. Ejecutamos esto y vemos que no hay repetidos, ¿vale? Hay 14. Hay 14 nombres, son únicos, ¿no? Porque tenemos 14 registros. Entonces, pues no tenemos nombre de empleados repetidos. ¿Cómo podríamos ver esto? Indicando, en este caso, en vez de hacer un distinct a una sola columna, pues en este caso lo tenemos que hacer una dupla de valores. ¿Cómo hacemos esto? Ya lo hemos visto, pues hacemos hoy select distinct. Y yo lo que quiero saber ahora es el trabajo y quiero saber si es distinto contra su salario. Separado por coma, decimos, oye, distintos conjuntos de trabajo y salario, y esto nos va a dar lo siguiente. Aquí podemos ver que efectivamente hay diferencias. Pues podemos ver que el clerk aparece varias veces, salesman aparece varias veces, manager también aparece varias veces. Aquí podemos ver que los empleados no cobran lo mismo en función del puesto. Entonces hacemos un select distinct y aquí depth no from en la tabla de empleados. Entonces esto nos mostraría los distintos departamentos en los que trabaja cada empleado. Aquí, por ejemplo, tenemos una curiosidad, y es que veríamos que nadie trabaja en el departamento número 40, ¿vale? Porque recordar que si revisamos cuántos departamentos hay, podemos comprobar que efectivamente hay 40. Pero si decimos, oye, ¿en qué distintos
departamentos tenemos en la tabla de empleados, solo hay el 10, el 20 y el 30. Repasamos ahora lo que hemos visto hoy. Hemos empezado creando las dos tablas de trabajo con las que vamos a ir practicando todos los siguientes ejercicios, que son las tablas de empleado y departamentos. En un tema anterior los habíamos visto cómo precargarlos en Apex, esta vez hemos visto cómo instalarlos a mano en nuestra base de datos de Oracle. Y hemos empezado a ejecutar nuestras primeras sentencias. Hemos visto select, el from y luego cómo podemos emplear el distinct para la eliminación de duplicados. Y con todo esto, mis queridos consultores, nos despedimos por hoy. Por favor, cuídense fuera. Y si te ha gustado el contenido, considera darle un like y suscribirte, que es gratis y a mí me ayudáis un montón. Muchísimas gracias.